Orihuela, vista desde el Puente de Rusia. Llegamos al Puente de Rusia para seguir adentrándonos en la historia de Aragón. Antonio Mazón, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. ¿Preparado? Dispuesto. Vamos allá. Aquel moro al que llamaban Sáraba, vecino de la frontera, vestía al modo de los cristianos y hablaba muy bien su lengua. Fue así como pudo infiltrarse en sus ejércitos y acercarse a Ramiro, quien forrado de hierro de pies a cabeza y con la visera bajada, apenas dejaba ver sus ojos. Pero el traidor buscó la ocasión propicia y cuando estaba junto al rey, se arrojó contra él, hincándole su lanza en un ojo. Ramiro, hijo de Sancho, cayó de bruces a tierra y el asesino gritó en lengua romance: «¡El rey ha muerto! ¡El rey ha muerto!» Y las tropas de Aragón se dispersaron. Así murió Ramiro, el que fue considerado primer rey de Aragón. Primogénito de Sancho el Mayor, nació en fecha desconocida entre los años 1006 y 1013. Hombre ambicioso, quedó apartado de la sucesión a la corona por su condición de hijo natural. En aquella polémica herencia que deshizo el reino de Pamplona, tuvo que conformarse con el condado de Aragón, un conjunto de estrechos valles en el Pirineo, aislados y sin zonas de cultivo. Desde el primer momento vio claro que solo tenía dos opciones: conquistar o ser conquistado. Necesitaba expandirse hacia el sur, llegar a la tierra llana y fértil que dominaba la poderosa taifa de Zaragoza. Pero la empresa no era sencilla. Primero buscó esposa y escogió a Ermesinda, hija del conde franco Bernardo Ruller, iniciando así la costumbre de establecer alianzas familiares entre el reino aragonés y los condados del otro lado del Pirineo. De este matrimonio nació su sucesor, Sancho Ramírez, en el 1043. Ramiro nunca se tituló a sí mismo como rey, pero así fue considerado por sus vasallos, recibiendo la fidelidad de los nobles. Tras estructurar y repoblar su territorio, reafirmó la figura del obispo de Aragón, otorgándole un monasterio y cuantiosas riquezas que le hicieron ganar el favor de una iglesia que comenzó a titularlo como Cristianísimo Rey Ramiro. Una vez organizados sus dominios, debía decidir a quién se enfrentaba para expandir su reino, a los moros o a su propio hermanastro, y escogió la segunda opción. En el año 1043, Ramiro atacó a García, rey de Pamplona. Para ello, se alió con los musulmanes de Zaragoza y de Lérida. Aunque acabó completamente derrotado, perdiendo hasta el caballo en la batalla de Tafalla, en los pactos firmados con Pamplona, obtuvo un conjunto de fortalezas fronterizas con Huesca. 2 años después, muerto su hermanastro Gonzalo, se anexionó los condados de Sobrarbe y Ribagorza, apropiación permitida por su hermanastro García, quien prefería tenerlo como aliado en las luchas que sostenía con su otro hermano, convertido ahora en rey de León. A ver, esto necesita una pequeña explicación. García, rey de Pamplona, había ayudado a su hermano Fernando, conde de Castilla, en su lucha contra Bermudo de León, su cuñado. Juntos derrotaron al monarca leonés que murió en la batalla de Tamarón. Años después, los hermanos se enfrentaron por el condado de Castilla y el rey de Pamplona murió en la batalla de Atapuerca. Así, con las muertes de su cuñado y de su hermano, Fernando I de León y de Castilla pasó a ser el monarca más poderoso de la península, sometiendo a Zaragoza a su protectorado a cambio de generosas parias. Por su parte, Ramiro, que había multiplicado el territorio recibido, frenó el empuje del conde Ramón Berenguer de Barcelona con un doble matrimonio con el condado de Urgell, el de su hija Sancha con el conde Ermengol III y el de su primogénito Sancho con Isabel, la hija del citado conde. De este modo, el condado de Urgell y el reino de Aragón establecieron una sólida alianza que permitió a Ramiro la toma de varias fortalezas musulmanas.
Envalentonado por sus éxitos, planificó el asedio de Graus, un bastión situado en la confluencia de dos ríos. Para la defensa de esta importante plaza, acudió el propio rey moro de Zaragoza al frente de un ejército reforzado por contingentes de tropas castellanas a las que pagaba por su defensa. Formando parte de aquella mesnada, luchó un desconocido y adolescente caballero llamado Rodrigo Díaz de Vivar. Y en el año 1063, Ramiro murió en esta empresa, fruto de la traición que hemos narrado al comienzo del programa. La muerte de Ramiro paralizó temporalmente el avance de los aragoneses, pero su hijo y sucesor, Sancho Ramírez, apoyado por su suegro, Ermengol III de Urgell, continuó con el proyecto emprendido por su padre. Sancho era consciente de que el apoyo castellano obstaculizaba su expansión hacia el Valle del Ebro. Sin fuerzas para doblegar militarmente a Castilla, tuvo una gran idea. Acudió al Papa para que condenase la ayuda cristiana a los musulmanes. En el 1063, el pontífice Alejandro II llamó a los europeos a la que pasó a la historia como Primera Cruzada, anterior a las de Oriente, la Cruzada de Aragón. Amparados en la bula y neutralizados los castellanos, el ejército aragonés, reforzado por caballeros aquitanos, normandos, borgoñones y los catalanes del conde Ermengol, tomaron la inexpugnable fortaleza de Barbastro. Pero aquellos cruzados solo la aguantaron un año, volviendo a poder de Zaragoza de la misma forma. Su rey invocó la yihad o guerra santa en Al-Ándalus. Mientras, el astuto Sancho abandonó Barbastro y en el revuelo se apropió de la fortaleza de Alquézar, plaza clave para posteriores conquistas. Muerto Fernando I 2 años después, comenzó la guerra de los tres Sanchos. Sancho de Aragón y Sancho de Pamplona se enfrentaron a Sancho de Castilla. En esta breve campaña, que terminó sin claro vencedor, estallaron todas las tensiones acumuladas en la complicada herencia de Sancho el Mayor, abuelo paterno de los tres contendientes. El rey de Aragón siguió cimentando su autoridad moral y política, declarándose vasallo del Papa y soldado de San Pedro. Viajó a Roma y a su regreso suprimió los ritos mozárabes, aplicando la reforma gregoriana y los usos romanos, asumiendo además un pago anual de 500 mancusos de oro al sumo pontífice. Se casó 2 veces y fue padre de 3 reyes. La primera con Isabel de Urgell, que murió al dar a luz al infante Pedro. La segunda con Felicia, bisnieta del rey de Francia, de la que nacieron Fernando, Alfonso y Ramiro. Esta dama fue la encargada de modernizar el reino con los usos y costumbres europeas. En el 1076, su primo Sancho Garcés, rey de Pamplona, fue asesinado y Sancho Ramírez accedió al trono navarro, reducido ahora al antiguo condado de Pamplona. Como rey de Aragón y Pamplona, necesitaba una corte digna y escogió la ciudad más importante del condado de Aragón, Jaca. Esta sería su capital, bien comunicada con el Pirineo y en pleno camino de Santiago. Para potenciarla, estimuló la instalación de artesanos francos, aplicando exenciones fiscales para ellos y para los peregrinos que, pasando por Jaca y Pamplona, propiciaron el comercio de su reino. Fortalecido política, económica y culturalmente, Sancho continuó sus conquistas tomando las fortalezas de Graus y Monzón, que le abrieron el camino hacia Lérida y Tortosa. En su avance hacia el Mediterráneo se topó de nuevo con el Cid, su enemigo, hasta que la amenaza almorávide y su destierro de Castilla unió a estos antiguos adversarios. Con su nuevo aliado, Sancho llegó hasta la actual provincia de Tarragona. El objetivo siguiente era Huesca, con 3 lienzos de muralla y más de 80 torres. Pero haciendo honor a su padre, murió durante el asedio en junio del 1094 a la cabeza de sus tropas. Sancho Ramírez revisaba las murallas de Huesca
calculando por dónde podría penetrarla, cuando vio flaco un lugar en el muro, y subido en su caballo, señaló con el índice de la mano diestra, diciendo: «Por aquí se puede entrar». La manga de su loriga se abrió, lo justo para que un moro ballestero que estaba atento le hiriese en el costado con una saeta. Sancho no dijo nada. Se fue a por la hueste e hizo jurar a su hijo Pedro por rey. Y una vez jurado, le hizo prometer que no levantaría el sitio hasta que no tuviese Huesca en su mano. Animando a sus desoladas tropas, se hizo sacar la saeta y allí mismo murió. De su hijo Pedro I hablaremos la semana que viene.